esto va a terminar de divorciarme totalmente del pastorado, del 80% del pastorado acá en el Paraguay. Si antes creían que eran hereje, hoy voy a ser digno de ser quemado con leña seca, así. Porque quiero mostrarles la verdad en cuanto a lo que es la ofrenda y en cuanto a lo que es el diezmo del Señor. Mucha gente cuando le digo, vamos a hablar del diezmo, como que se me cierra, ¿verdad? Entonces si hay alguien nuevo acá que practica el diezmo, yo te ruego, ¿viste cuando vos le hablas a alguien del Evangelio, a un inconverso, por ejemplo? No digo que seas inconverso, pero te pongo un ejemplo. Vos vas a hablar de Cristo y como que la gente ya se cierra. Yo te pido que cuando hablemos de esto no entres en esa modalidad, sino que escúchame y juzgame. Y escuchar si lo que digo tiene sentido y tengo razón. Es muy importante esto, porque voy a sacar una carga pesada que te han puesto sobre tus hombros. Y ruego al Señor que nos guíe. Hay gente que va a ver esta prédica por el YouTube después, también que va a escucharlo en forma de audio. Y le ruego a esta gente que cuando me escuche diciendo las primeras partes de esta prédica no apague y inclusive voy a seguir recomendando más cosas. Si es que no sos muy rápido con la Biblia, no busques conmigo los versículos. ¿En qué sentido? No es que no quiero que corrobores, es porque quiero que me pongas mucha atención. Podés anotar los versículos o después podés pedir la grabación y estudiarme en pausa y play. ¿Entendés eso? Entonces vos me vas escuchando, pausa y corroborando en tu Biblia y después seguís. Imagínate cómo hubiese querido esto los de Berea en Hechos 17, cuando Pablo les predicó y ellos se fueron después día y noche a ver si lo que Pablo decía era realmente así. Imagínate los de Berea diciendo, esta es la grabación de lo que ayer dijo Pablo. Entonces ya que ellos no tuvieron esa ventaja y vos sí, te pido que utilices eso. Ahora, si sos rápido en la Biblia y no te vas a distraer, busca conmigo a la par porque te voy a mostrar muchas cosas. Cuando hablamos del diezmo, quiero antes que nada decir que hay dos tipos de pastores que predican el diezmo. Dos tipos de pastores que predican el diezmo. Yo les ruego que me presten mucha atención. Está el pastor ladrón que predica el diezmo. Sí, está el pastor que abusa de esto y que manipula a la gente y que se enriquece con esto. Está el pastor que trafica con la fe. Hace falta ver el enlace, 10 minutos para que sepa a qué me refiero. Y está el pastor que realmente enseña el diezmo de corazón sincero y enseña ese diezmo por amor al Señor, pero que realmente yo voy a demostrarte que él está amorosamente en un error. Porque yo prediqué ese diezmo, yo diezmaba, pero así como una regla. Y no diezmar es terrible, entonces yo predicaba eso y enseñaba eso. Así que reconozco estos dos tipos de pastores, los pastores que abusan y que trafican y los pastores que realmente creen sinceramente en esto. También reconozco que hay dos tipos de diezmantes, por decir una forma, gente que diezma. Está el que diezma de corazón sincero porque quiere que la obra se expanda y está el que diezma porque está comprando su seguridad económica y más que nada el diezma por amor a lo suyo, no por amor al Señor. ¿Entienden eso? Es como una especie de impuesto al que me vaya bien. También reconozco que existen esas dos clases de diezmantes. Ahora yo pretendo demostrar esto hoy basándome en la ley, que el diezmo no es para la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. No existe ningún porcentaje establecido en la palabra de Dios como una ofrenda para los cristianos. La misma práctica del diezmo en la actualidad es errónea y sus bases no fueron sacadas del Antiguo Testamento. La ofrenda que el Señor pide a los cristianos, sus hijos, es una dádiva voluntaria en amor. Y voy a comenzar con la primera parte de esto tratando de más o menos definir con ustedes qué es el diezmo. No todas las iglesias creen esto, pero algunos van a sentirse un poco identificados, o muy identificados cuando vaya hablando de esto. Después recogemos las ofrendas. Hay iglesias que creen todo esto, hay iglesias que creen en parte, pero esto más o menos es
Bueno, ¿qué es el diezmo según el común de los evangélicos? Porque los evangélicos son los que más hablan del diezmo. Esto creen todos, lo que voy a decir ahora. Es dar el 10% de lo que percibimos económicamente. Esto puede ser mensual, anual o por ventas varias. Vendés algo, tenés que dar el 10%. Eso es lo que creen los evangélicos. Es decir, el 10% de todo. Como nuestros sueldos son mensuales, hoy se hace una especie de diezmo mensual. Pero a manera de hablar anualmente, al fin y al cabo terminan dando, o los que practican, terminan dando en un año el 10% de todo lo que ganan en un año. Entonces, de un año dan el 10%, ¿verdad? Aunque lo fraccionen en mes, porque es la forma en la cual nosotros cobramos. Quiero que entiendas esto porque verdaderamente con lo que se está haciendo hoy en la iglesia, esto pone carga en muchos hermanos. 1. El que no da el diezmo, el cual es de Dios, está robando a Dios. Esa es la primera cosa que se cree. El que no diezma está robando a Dios. Y usan Malaquías 3. Ya vamos a ir en su momento dado bien detenidamente con Malaquías. Vos estás robando a Dios, porque de Dios es el 10%. ¿Y el 90% de quién es? ¿Verdad? Buena pregunta. 2. Estás bajo una maldición porque no estás robando. Sacado también de Malaquías. Malditos sois con maldición. Si no diezmas, te vendrá el devorador. Eso es más pentecostal, ¿verdad? Entonces, el demonio, el devorador. Y ahí surge toda una teología que se conoce como la teología de la ventanita abierta. ¿Conocen eso? Si no diezmas, abrís una ventana para que entre el devorador y te consuma. Entonces, se llama la teología de no abras la ventana. No, de verdad, es toda una teología. No abras la ventana, no abras la puerta, te va a entrar por la chimenea, todo así es. No, parece simpático, pero por ende, no diezmar es pecado. Todo lo que se dice. El diezmo es obligatorio. No, y escucha esto. Se afirma que a nadie se le obliga a dar el diezmo. Y se dice esto, yo escuché una vez a un pastor decir esto. A nadie le ponemos una pistola en la cabeza para que diezme. Pero yo te digo esto y apelo a tu razón. ¿Acaso no usan contra estas personas pistolas psicológicas? ¿Por qué? Pues a alguien que se le advierte de todo tipo de maldiciones y que está robando a Dios y por ende provoca su ira, ¿qué opción le dejas? No, a nadie le ponemos una pistola, pero te va a venir el devorador, estás bajo maldición y le estás robando a Dios. ¿Eh? Otra cosa que se dice del diezmo es el requisito para que nuestros negocios vayan bien. A la inversa, es la causa por la cual nuestros negocios van mal. Es la causa de la enfermedad y la escasez. Estoy siendo redundante, pero quiero que asimilen los conceptos, porque en mayor o menor medida esto Y esto es algo increíble. Hoy día es una de las preguntas claves en la consejería evangélica. ¿Estás diezmando? ¿Sabes que cuando como algo me cae mal? ¿Estás diezmando? Mi hijo es rebelde. ¿Estás diezmando? ¿Sabes qué, pastor? No puedo dormir bien. ¿Estás diezmando? Hermanos, es verdad. Aquellos que han venido acá de iglesias que practican, es verdad. Es como la pregunta clave. Bueno, inclusive si vos te das cuenta, no dan tanto énfasis ni siquiera a estás estudiando la palabra verdaderamente, estás en mucha oración. Es como, ¿estás diezmando? Yo estuve hablando con la hija de un pastor que él dice, mi papá, yo no estoy de acuerdo con mi papá, pero él todo el tiempo pregunta esto. ¿Estás diezmando como el A1 de un problema espiritual? Después vamos a hablar de otras cosas, pero el tema es... Y muchos ni siquiera preguntan si en verdad conocen el Evangelio. ¿Estás diezmando? Hay iglesias que hacen esto. Y digo que no todas en mayor o menor medida, pero esto es la teología que hoy impera. En las iglesias evangélicas promedio en el Paraguay, no muchos diezman. Eso es una realidad, porque es un flagelo para los que practican el diezmo. No muchos diezman, pero casi nadie, o prácticamente nadie lo dice abiertamente. Yo no diezmo, puesto que son mal vistos y poco espirituales. Y en algunas iglesias ni se te ocurra que esa gente va a ocupar un lugar de liderazgo.
Así que muchos nos diezman, pero pocos dicen, ¿sabes que yo no diezmo? Porque está frente a un maldito, pues. Y el devorador le sigue, cuidado que cuando le agarren no estés vos con él, o menos. En los servicios dominicales de muchas iglesias y de las mega iglesias en el Paraguay, generalmente, se da un fuerte énfasis en pedirlo. Y casi siempre lo pide el hermanito más rico de la iglesia, como dando a entender que si lo practican todos tendrán lo que él tiene. ¿Te diste cuenta de eso, verdad? Perdón, así no que sea, así con tu cabeza. ¿Te diste cuenta de eso, verdad? Porque no le pasan a ese que no llega a fin de mes. Verá qué tensión que hay acá ahora. Hoy día, la secta de los apostólicos proféticos de la tercera ola de los últimos días crearon el concepto de la cobertura para que las iglesias diezmen a las iglesias a cambio de una protección e impartición espiritual de un líder con una extrema unción, con mucha unción. Entonces está el tema de la cobertura, que iglesias tienen que diezmar a iglesias, tipo lo que hace Maldonado, Santiago Maldonado, Guillermo Maldonado, ya le metí. Entonces, vos querés que Maldonado te dé cobertura, tenés que diezmar a él y él te imparte su unción. Inclusive me enteré que da una especie de anillos de poder, algo así. Corrobórenlo, sí, corrobórenlo. Si estoy mintiendo, que el Señor me lo demande, ¿verdad? Pero si es verdad... Hermanos, si yo estoy hablando en contra de una doctrina que ha sido establecida por el Señor, y realmente estoy provocando que vos seas un maldito y que te venga el devorador y que robes a Dios, yo tengo que pudrirme en el infierno. Pero si lo que voy a mostrarte hoy día, y voy a demostrártelo, porque estoy convencido de esto realmente voy a sacar la duda de muchos de los que están aquí, y cualquiera que escuche esto, realmente pretendo, por medio de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo haga su obra, sacarle un peso que le han puesto en su hombro durante años. Y voy a demostrarte que no le estás robando a Dios. Así que les pido que no se cierren y que me escuchen y que miren, que juzguen cada palabra de la que voy a decir. Y vamos a entrar en una especie de contexto. Supongamos que lo que suelo decir cuando voy a hablar de estas cosas que realmente son muy frontales, supongamos que estamos en un juicio oral y público. Esto es un juicio. Y yo ahora es mi turno de hablar y de defender la verdad y de atacar la mentira. Y yo ahora estoy frente a mi jurado, que son ustedes, y yo voy a demostrarles, y yo pretendo demostrarles por medio de la ley, la verdad del Señor en cuanto a lo que es la dádiva honesta y amorosa. Así que yo les pido que después inclusive vayan y corroboren todas estas cosas a los que van a despotricar y atentarlo contra lo que yo voy a decir hoy, y que sometan si es que en verdad lo que estoy diciendo cae o no cae. Porque es importante esto. Esto marca el rumbo de nuestra iglesia. El diezmo del Señor. Antes que nada tenemos que comenzar directamente vamos al libro de Josué capítulo 13. Porque para que entendamos el diezmo tenemos que entender una historia. Tenemos que entender la historia de la Biblia. Josué capítulo 13. Señor, te ruego que me ayudes. Te ruego, Señor, que me guíes con tu Espíritu Santo. Porque muchos van a aborrecerme después de esto. Gente que más o menos lee la Biblia, o aquellos que leen mucho la Biblia, todos entendemos en mayor o menor medida lo que es la historia bíblica. Hay una historia bíblica. Ustedes saben que vamos a comenzar de nuestro padre Abraham, del padre Abraham, que Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. ¿Saben? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Estos 12 hijos, uno se llamaba José,
José fue vendido por sus hermanos, conocen la historia, ¿verdad? Eso todos saben. Después José fue llevado a Egipto y después José fue ahí un gran gobernador y él mandó llamar a sus 11 hermanos en un periodo en el cual había mucha hambruna, mucha sequía, mucha hambre, y José les dio provisión a ellos en cuanto a lo que había juntado por medio de un sueño en Egipto, y el faraón le había dado mucho poder para que él lleve a cabo esa misión. ¿Se acuerdan eso? Ahí todo Israel se fue a vivir a Egipto, años después pasó, y lo que ocurrió fue que eran tantos israelitas y ya se olvidaron de José, entonces los egipcios le esclavizaron a los israelitas por 430 años, dice la palabra de Dios. Después, en medio de eso, saben la historia de Moisés, ¿verdad? Que se le puso en su canastita en el río y le agarró una princesa, y Moisés, siendo judío, fue un príncipe en Egipto. Hasta ahí vamos todo bien, ¿verdad? Película Semana Santa. Entonces, Moisés crece, se da cuenta que él es judío, es llamado por Dios, y él va y le libera a todo el pueblo de Israel. Y a Moisés se le da lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como los libros de la ley. Me siguen bien hasta ahí, ¿verdad? Y ahí el Señor se le da el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio, el Pentateuco, la Torá para los judíos. La ley, esa es la ley. Cuando Moisés sale, vaga 40 años por el desierto, hasta que en un momento dado, no es que era un camino de 40 años, sino que ellos vagaron 40 años por el desierto, hasta que llegan a la famosa, y esta frase es muy conocida, la tierra prometida. Y cuando viene la tierra prometida, de hecho que Moisés no entró, pero entró, ¿quién entró? Josué, el que vamos a leer ahora. Cuando iba a entrar, Josué tenía ya, después de la muerte de Moisés, tenía todo un legajo, todo un legado en cuanto a lo que era la ley ceremonial, la ley moral, la ley de Dios, que es lo que vamos a... Y toda esta ley, que está en el Levítico, en el Deuteronomio, Número, está la historia al comenzar en el Génesis y el Éxodo, eso era lo que la ley que el pueblo de Dios tenía que implementar de manera total una vez que entre a la tierra prometida. ¿Entienden eso? Por eso te vas a dar cuenta que en todo el Éxodo el pueblo de Dios no diezma. Un buen dato. Y puedes corroborarlo. Lees todo el Éxodo y en ninguna parte del Éxodo, si bien ya estaba la ley del diezmo, en Levítico, en Deuteronomio, ningún israelita diezmó en el Éxodo. Ellos empezaron a diezmar, aunque ya tenían la ley, porque ya había muerto Moisés, cuando entraron en la tierra prometida. Ahora, quiero que entiendas que cuando Israel fue y se asentó en su tierra, Israel empezó a ser una nación, un gobierno, un estado. ¿Entienden eso? Un pueblo con un espacio de tierra suyo. Y ahí empiezan las campañas por empezar a echar a todos los pueblos paganos de la tierra prometida. Israel nunca mató a ningún pueblo en el sentido como un juicio mientras vagaba. Ellos entraron y empezaron a limpiar su tierra, que era la ordenanza que el Señor mandaba. Cuando el Señor hace que los israelitas entren a la tierra prometida, el Señor a las 12 tribus de Israel a las tribus de Israel, mejor dicho, empieza a repartirles tierras. Como una especie de que, este sector va a ser para Rubén, este sector va a ser para Zabulón, este sector va a ser para Neftalí y todo lo que ustedes ya conocen. Ahora, hubo algo muy raro en la repartición de la tierra, es que de las 12 tribus solamente se le repartió tierra a 11 tribus y a sus descendientes. A la tribu número 12 no se le repartió tierra. Y esta tribu era la tribu de Leví. Por eso es que vos podés ver en Josué capítulo 13, versículo 14, el territorio que distribuyó Moisés. Moisés ya no estaba, pero ya estaba distribuido por ley. ¿Ven eso? El territorio que distribuyó Moisés. Y miren esto, 13:14, pero a la tribu de Leví no dio heredad los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad como él les había dicho. ¿Te diste cuenta de eso? De las 12 tribus, solamente 11 y sus descendientes tenían tierras, pero la tribu de Leví no tuvo tierra alguna.
Entonces, los sacrificios de las demás tribus iban a ser la heredad o el patrimonio de esa tribu a la cual no se le había dado ninguna porción de tierra. Lo mismo podemos ver en Josué capítulo 14, versículo 33, que dice: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad, quiere decir parte en la tierra, y Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. La misma cosa. No voy a leerte toda la repartición de la tierra de las demás tribus, pero, 13:33. Josué 13:33. No voy a leerte toda la repartición de tierra, pero podés estudiarlo, cómo se le reparte la tierra a las demás tribus, y acá a los levitas no se les da, sino que dice que todo lo que los demás hagan, todo lo que los demás ofrenden, eso va a ser el legado de ellos. Entonces quiero que vos entiendas que esto acá se constituye una nación. Y escucha esto. ¿Alguien le conoce acá a una señora que se llama Nora Rubotti? Te explico quién es ella, si no le conoces. Es una abogada. Yo en la universidad con mi esposa tuve el privilegio de escucharle en tributario, que ella empezaba a explicar todo lo que era una empresa unipersonal, de lo que eran los impuestos, de lo que era el famoso IRACIS y todas esas cosas, ¿verdad? Lo que es una SRL, una SA, una SAECA, SASI, lo que es el impuesto de renta personal, lo que es el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, que por cierto es un diezmo. Lo que yo voy a hacer ahora es ser una especie de Nora Rubotti del sistema tributario judío. ¿Entendés eso? Voy a mostrarte cómo Israel hizo todo un sistema de tributo estatal en el momento de asentarse como nación en una tierra específica. Y al repartir, para evitar guerras, y al repartir la tierra entre las 11 tribus, cómo deja una tribu específicamente consagrada para el culto y la adoración y para la presentación de holocaustos, y hace todo un sistema de tributo para que las demás tribus que trabajaban en la ganadería y la agricultura sostengan a esta tribu que no tenía heredad. Jehová es su heredad, y el sacrificio de las demás tribus va a ser de lo que ellos van a comer. Eso vos podés ver en el Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les había dicho. ¿Viste eso? Es como un entonces. Entonces se estableció todo un sistema tributario que podés ver en Números capítulo 18, versículo 20, y da la razón. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad por la repartición, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y hasta ahí vamos bien. No tienen heredad, entonces las demás tribus tienen que dar todos los diezmos a ellos, en parte sacrifican y en parte se quedan con ellos. Lo que hacían en Malaquías, sacrificaban lo feo y se quedaban con ellos con lo más lindo, que Malaquías le exhorta a ellos que den lo lindo al Señor. Entonces este era el diezmo, se conocía como el diezmo levítico, las demás tribus sosteniendo a los que no tenían tierras. ¿Por qué? Porque Josué 13:14 se había distribuido a todos y menos a ellos. Ahora, pero acá está todo bien, pastor, no hay ningún problema. Perfecto. Y acá sacamos el diezmo, miren, el diezmo. Solo que te quiero mostrar algo, que el sistema que hoy se aplica no corresponde al Antiguo Testamento por la siguiente razón. Este es un diezmo del Antiguo Testamento.
que se conoció como el diezmo levítico. Ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Y dice la ley del diezmo. ¿Viste eso? Y miren lo que dice. Y este versículo usan mucho para apoyar el diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora, te explico esto. Acá dice, indefectiblemente diezmarás. ¿Pero qué era el diezmo? Era un impuesto agrario de gente a quien se le había dado tierra. Todo el fruto de tu campo, era el fruto de tu campo. Y te voy a decir los cuestionamientos a lo que estamos hablando ahora, porque es necesario que realmente esto te sea bien claro. Lo que quiero que entiendas, que el diezmo que te estoy leyendo ahora no es el diezmo levítico, porque este diezmo, el primero que te hablé, era un diezmo exclusivamente para que los levitas vivan y para el sacrificio. Este segundo diezmo, mira cómo se practicaba, porque, señores, es un segundo diezmo. Bíblicamente estamos hablando de un 20% ya, no solo de un 10%. En un ámbito anual, que es como diezmaba el judío. Miren lo que dice. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y escucha, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Acá dice que tu diezmo tenías que apartar y ir a comer tu diezmo donde Jehová te decía que lo comas. Y hay un cuestionamiento acá que yo me lo hice y creo que todos ya lo hicimos, pero lo que pasa es que había diezmo de ganado porque no había dinero. Y si el camino fuere tan largo que no pudieres llevar tu diezmo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Vas a vender todo tu diezmo y vas a guardar el dinero en tu mano. Y voy a ir a dar el dinero entonces. Error. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. Vas a comprar otra vez vacas, ovejas, vino, sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y toda tu familia. 20% ya de todo tu ingreso. Un primer diezmo a todos los levitas, que era un diezmo agrario, el 10% de todo el grano de la cosecha se le daba al levita para que él viva de eso. Y el segundo diezmo, vos lo apartabas, si era muy lejos el lugar donde vivías, hasta Jerusalén, vendías todo como una cuestión de hacer más chico el paquete. Llegado a Jerusalén, volvías a comprar todo otra vez, y escuchá, y le llamabas, y te digo, y darás el dinero, 26, por todo lo que deseares, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Viste eso? Llegaba ahí, compraba todo otra vez, y comías ahí porque era una fiesta judía. Imagínate que empiezan a enseñar el diezmo de esta forma. Somos tan bíblicos, ¿verdad? Imagínate si enseñamos esto. Bueno, traigan todos sus diezmos y hacen una fiesta. Y vení con tu familia y acá comemos todos juntos y celebramos en comunión con el Señor. Y hablamos de tu segundo diezmo encima. Deuteronomio capítulo 12, versículo 10. Mira lo que dice en cuanto al segundo diezmo. Estamos hablando de este segundo diezmo, ya del 20%. El 10% ya fue en grano y en ganado para los levitas. Ahora vamos a ver este segundo diezmo. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová
vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y sigue hablando más de eso, y mirad lo que dice en el versículo 17, para cortarte el camino. Ni comeréis en tus poblaciones el diezmo de tu grano, eso que apartaste, el segundo diezmo, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comeréis, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habitare en sus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos, y ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Claro, porque ellos no tenían heredad. Entonces, imagínate el segundo 20% ya que el Señor te pedía en la ley. Y tranquilo, voy a llegar a Abraham del diezmo antes de la ley, no te preocupes. Traigan sus diezmos, traéla a tu siervo, traéla a tu sierva, que venga el huérfano, que venga la viuda, que vengan todos los pobres, y con mi diezmo, acá hacemos una fiesta y comemos todos y alabamos al Señor, porque era una fiesta judía. Para temer al Señor acá en el templo, y era algo que glorificaba al Señor, la abundancia, como el Señor había bendecido. El 20 ya era. Porque el 10% ya se le había dado a los levitas. Entonces, si practicamos hoy el diezmo, como el apartar el 10% de todo lo que ganamos, acá ya tenemos el 20%. Y eso no es todo. Deuteronomio capítulo, ahí donde estábamos, capítulo 14, ahí la vuelta nomás. Nos quedamos en el 27 que dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Y escucha esto, y al final de cada 3 años, otra vez, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás esta vez en tus ciudades, y vendrá otra vez el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, que tus manos hiciesen. ¿Viste eso? Un tercer diezmo otra vez. Entonces tenés al judío dando 2 diezmos en un año, porque el judío hacía ciclos anuales de 7 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primer año, un diezmo levítico, un diezmo para fiestas de adoración, 20%. Segundo año, un diezmo levítico, un diezmo para fiestas, 20%. Tercer año, diezmo levítico, diezmo para fiestas y diezmo para los huérfanos. 30 tenés ahí. Y así sigue el cuarto, 2 diezmos, quinto 2 diezmos, sexto 2 diezmos, y escuchen la ley de Jehová. Porque, ¿por qué no practican, por ejemplo, lo que está ahí abajo nomás en el versículo 15? En el 7º año, ¿por qué no se enseña el año de remisión, por ejemplo? ¿Saben qué es el año de remisión? Un año en el cual todos tenían que perdonarse las deudas entre sí. En ese año, hermano, el que te debe, caducó. Ahí nomás está. Y verás qué linda enseñanza. Pero anda que va a enseñar eso a la iglesia. Anda que va a enseñar un diezmo que veníamos a comer acá tu diezmo con los pobres. Anda, ¿estás loco vos? Y ahí nomás está. Sin contar que inclusive el judío tenía otras formas de tributar. Esto es tributación de la ley judía.
En el 7º año, todos los judíos tenían que dejar de percibir lo que ganaban con la tierra y nadie sembraba nada el 7º año para que la tierra se renueve. Imagínate eso. Todo ese año en las cosechas no se plantaba nada. Sin contar que había un impuesto a las ganancias, que era que los judíos a la hora de cosechar tenían prohibido cosechar hasta los rincones del sembrado, y lo que se caía al piso tampoco se podía agarrar. De ahí sale la hermosa historia de Ruth, que ella iba y agarraba los granos que ya habían caído, y vos, que le gustaba mucho, Ruth decía, deja que se caiga más para que ya se quede acá. ¿Conocen la historia? Ruth capítulo 2. Era en base a una ley judía, que era como una especie de impuesto para los mendigos, para las viudas, para los huérfanos, no recolecten todo. Y si algo se cae, dejen en el piso para que vengan las viudas, una vez que pasaron todos los segadores, y vengan las viudas y vengan los huérfanos y recojan. Y ahí sale Ruth, la viuda Ruth, y vos dice, eche más para que ella tenga. Y ya saben lo que pasó después, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice el año de remisión, que es otro tipo de tributo. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo préstamo de su mano, con el cual obligó a su prójimo. Ahora, ¿por qué se hace esto? 15:4, para que así no haya en medio de ti mendigo. ¿Viste eso? ¿Viste la ley judía? ¿Te das cuenta? Ahora, yo te explico en un término técnico era esto. Vos estás viendo un gobierno teocrático. ¿Qué es teocrático? Diferente a lo que tenemos hoy, que es democrático. El pueblo elige a sus representantes. En esa época era teocrático. Dios, por medio del profeta, decía, este rey. No me gusta, este rey. Era teocracia. Él levantaba a sus jueces, él levantaba a sus líderes, era una teocracia, y Dios había dado una ley teocrática, y este era el sistema tributario de la ley teocrática. ¿Qué te estoy demostrando acá? Que ese 10% de tu salario mensual o anual, para ponerlo en términos judíos, ni siquiera tiene un amparo bíblico en cuanto al Antiguo Testamento, puesto que los judíos daban mucho más del 10%. Daban inclusive, haciendo un promedio de año, casi entre el 25 al 23%, que es el porcentaje de tributo que hacen muchos países modernos en el día de hoy. Era un sistema tributario de una teocracia, y esta era la política gubernamental para cubrir necesidades del Estado. Ahora, cuando vos lees Malaquías capítulo 3, que acabamos de ver Malaquías capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Dice, el pago de los diezmos. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, porque son las tribus, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Mira, eran personas que no pagaban sus impuestos. ¿Entendés eso? En un sistema teocrático. Y no era el 10% de todo lo que tenían. En verdad era el 27, 25, 23%. De un impuesto que era agrario. Y si vos te das cuenta, ellos transformaban en dinero solamente para transportarlo, pero una vez llegado al lugar tenía que volver a comprar en producto agrario y a festejar sus fiestas. Te digo, ¿a qué se parece hoy que una iglesia cobre diezmo? Es como si fuese que yo diga, hermanos, desde mañana Sola Gratia va a cobrar la tasa de la basura. No nos corresponde.
¿Saben qué? Desde mañana acá paguen su impuesto a la renta. Acá paguen. Traigan acá porque... O le está robando a Dios. Traigan acá. Así de descontextualizado y sin sentido es. Malditos sois con maldición. Ahí está el que te maldicen por no diezmar. Malditos sois con maldición. Y hacen curso de maldición a bendición y está el diezmo ahí. Porque vosotros, escuchad, la nación toda me habéis robado. La nación judía, ustedes me han robado. Y te cuento cómo se mal usa Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice, ustedes son la nación santa, el pueblo escogido por Dios. Y acá dice, la nación toda me ha robado. Pero una cosa, hermanos, y es tan lógico, una cosa es la nación-estado y otra cosa es la nación espiritual. ¿Entendiste eso? La Israel de Dios, lo que somos todos de Dios. Y una cosa es el Israel allá, judío, israelita, que vive en el Medio Oriente, ese estado que tenía sus impuestos lógicos por ser un gobierno. Otra cosa es lo que es todo el pueblo de Dios, la nación espiritual del Señor. Entonces no es compatible usar este versículo, la nación toda me ha robado y nosotros somos nación de Dios y al no diezmar estamos robando a Dios. ¿Y cómo estamos robando a Dios? Si nos da el 10%, pero realmente era el 25%. 20% en un año, 20% y un tercer año, 30%. Y también habla de que en el 7º año teníamos que perdonar a todas nuestras deudas y no recoger todas las cosas. ¿Te dan cuenta que estamos usando totalmente en descontexto estos pasajes? Y para el joven pentecostal, el de la alabanza no, el levita. Que pasen los levitas. Señor, ayúdanos en la ignorancia que estamos. Traed todos los diezmos al alfolí y escucha, y haya alimento en mi casa. ¿Viste eso? ¡Ah! ¿Viste eso? Y que haya alimento. Vaca, vamos a comer todo, que coma el levita, la viuda, el huérfano, el extranjero, traigan todos los diezmos y que haya alimento en mi casa. Y argumento uno descartado, no había dinero. ¿Vieron que había dinero? Y haya alimento en mi casa. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, esa es la famosa ventana que se te abre, ¿verdad? Hay muchas canciones, ¿verdad? Derecha, izquierda, arriba, abajo, ventana abierta, se cae todo. Bueno, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué mucho se usa esto! Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿A qué? En paraguayo, ¿verdad? Sí. ¿Y sabe qué es ese devorador? Era la langosta. Ali tiene una NBI. Y voy a hacer que el insecto se vaya, dice uno. Y otro dice, la langosta no va a comer tu cultivo. Es la langosta. Más o menos Satanás dice, no fui yo la langosta. ¿Viste quién es el devorador? ¿Te estás liberando verdaderamente ahora? ¿Viste quién es el devorador? De un diezmo que ni siquiera es diezmo, treintesmo cada 3 años inclusive. De un sistema, perdón porque repito otra vez, ¿verdad? Pero inclusive estas palabras busquen para aquellos que dicen, quiero que sistema tributario. Bueno, de un sistema tributario teocrático que es parte de una política gubernamental para suplir necesidades, no la robotis. Es como que si tu contador dice, bueno, esto es todo lo que vos tenés que pagar de impuesto por tu servicio, voy a ir a pagar en la iglesia.
Señor Jesús. En resumen, el judío pagaba 10% a los levitas, 10% para fiestas religiosas y cultos, cada 3 años 10%, cada 7 años perdonaban todas las deudas, e inclusive dejaban de sembrar, no recogían todos los granos, sin contar los 5 ciclos que pagaban por cada hijo, ni los 2 dracmas que se pagaban, el cual se quiso cobrar a Jesús como impuesto de pecador. ¿Sabían eso? Y otros más. Y acá vamos con los argumentos. Sí, pero el diezmo era antes de la ley. ¿Y te conocen, verdad? Aquellos más evangélicos. Pero el diezmo era antes de la ley, por eso igual seguimos practicando. ¿Y en qué te basas? Y me baso en Génesis capítulo 14, Abraham dando diezmo. Y vamos un poco a estudiar eso, un ratito. Yo les pido que si nos pasamos de tiempo, vamos a quedarnos, aunque sea 10 minutos. Esta es la gran controversia del país, señores. Y acá un siervo que no merece estar acá te está explicando esto. Capítulo 14, y quédense ahí en Génesis capítulo 14. Vamos al argumento. El diezmo es antes de la ley, por ende, aunque la ley ya no es tema ahora, porque Jesucristo dijo consumado es, hay que seguir practicando el diezmo. Esto tiene graves problemas. ¿Sabe por qué? Punto número 1. Tu dedo en Génesis capítulo 14, quédate y anota Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4, Abel ya sacrificaba animales, y esto era antes de la ley. Entonces, ¿por qué hoy no sacrificamos animales? Bajo el concepto que ya no estamos bajo la ley. Pero el sacrificio de animales era antes de la ley. Entonces también hoy tendríamos que, bajo un principio, sacrificar animales. También lo hizo en Génesis capítulo 8, Noé sacrificó animales. Entonces, si es que decimos que tenemos que practicar algo porque se hacía antes de la ley, entonces también tenemos que practicar la matanza de animales, cosa que ya no hacemos más hoy porque Cristo consumó todo en la cruz. Sí. ¿Y por qué usar ese argumento para el diezmo? Que ni siquiera fue un diezmo. Dejen su dedo en Génesis capítulo 14, versículo 17, y a la par en Hebreos capítulo 7, que explica lo que pasó en Génesis capítulo 14. Si alguien es muy rápido en la Biblia, solamente escúcheme. Y después controle a lo bereano. Hebreos capítulo 7. Mira lo que dice acá. El sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a leer primero lo que pasó a Abraham, el argumento para diezmar, que el diezmo era antes de la ley. Vamos a escuchar. Antes que nada te explico el contexto para no leer todo. Se le había secuestrado a Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Y Abraham se hacen armas y arma una guerra en alianza con otros para ir a rescatar a su sobrino Lot. Eso, Abraham fue a la guerra. Y Abraham peleó la guerra y ganó la guerra, y Abraham vuelve de la guerra. Y mira lo que pasa acá. Génesis capítulo 14, 17. Cuando volvía desde la derrota de Kedorlaomer, lindo nombre para un niño, acá Cuando volvía desde la derrota de ese rey y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y escucha, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Acá hay un grave problema.
cómo usar como un parámetro para pedirte un diezmo mensual de lo que ganas o un diezmo anual de lo que ganas, siendo que Abraham dio solamente una sola vez un diezmo, que no había una ley que le había pedido, sino que fue un diezmo prácticamente voluntario. Se encuentra con Melquisedec, Dios del Altísimo, seguidor de Dios del Altísimo, y él le da un tributo. Tomá, 10%. No tiene nada que ver con aparte, Abraham no le dio del 10% de su ganancia, de sus vacas, de su tierra. ¿Le dio el 10% de qué? Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 2, a quien asimismo, habla de Melquisedec, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto habla de Melquisedec y en estudiar quién es Melquisedec. Pero acá pasó. Considerad que cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio el diezmo del botín. ¿Viste lo que es un botín? Se pelea en una guerra, gana la guerra, y en una tradición era agarrar todo lo que del país conquistado, y venían con el botín de guerra, se encuentra con Melquisedec y dice, denle el 10%. Ahí ves tu sueldo mensual dado a una persona constantemente. No. Es el diezmo de un botín. ¿Y qué pasó con el 90%? Te explico. Génesis 14, 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. ¿Qué dice esto? Del 90%, Abraham le dio todo al rey de Sodoma otra vez. ¿Sabe cuánto se quedó del botín a Abraham? Nada. ¿Y cómo usar este argumento del botín de una guerra, el cual se le da un 10% a un sacerdote, Melquisedec, y después se le da un 90% a otro rey, para decir, entonces vos tenés que dar los 90% a alguien que vos te parezca, ¿verdad? No es el argumento. Abraham no dio el diezmo de todo lo que tenía, no se tocó el patrimonio de Abraham acá, ni tampoco su ganancia mensual o anual. ¿Te das cuenta que no hay un parámetro aquí? ¿Te das cuenta que acá hay forzar la escritura para sacar de acá un concepto de diezmo? Acá está el argumento antes de la ley. No era la ganancia de Abraham. Y mucho menos no está registrado una mensualidad Melquisedec. No dice nomás ahí, pero... Pero estaba pues la onda. No, pero escuchame una cosa. Jacob, ¿qué me decís Jacob? Jacob diezmó. ¿Sabes que tenés muchos problemas? Vas a tener muchos problemas al sacar el concepto de Jacob. Porque miren lo que dice en Génesis capítulo 28 de cómo iba a diezmar Jacob. De hecho, el diezmo era una costumbre que hasta los paganos hacían con sus dioses. Hizo Jacob un voto. No era una ley tampoco, era un voto que él hizo. 28, Génesis 28, versículo 20. Hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Jehová conmigo y guardare en este viaje, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Acá tiene un problema muy grave si vas a tomar esto como ejemplo. Voy a viajar.
si no me pasa nada, si no me falta pan, si no paso hambre, si no me falta nada, vas a ser mi Dios. Te pregunto, ¿te animás a hacer esta oración? Y dice, serás mi Dios. ¿No era su Dios entonces? Ni siquiera seguirá siendo. Dice, serás, dice. Y voy a diezmarte. Qué terrible el ejemplo, ¿verdad? Ahora, si vos te das cuenta, este es el espíritu del Evangelio y la prosperidad. Este es el espíritu de este Jacob que aún no había peleado con Dios. Este Jacob que todavía no se había cambiado a Israel. Porque Jacob se llamó después Israel y el Señor trató con él. Este es el espíritu que tienen las personas que acuden a Dios de esta forma. Bueno, si me sacás el devorador de encima y el demonio de la deuda y todas estas cosas, serás mi Dios. Más o menos así es. Y ahí está el tema de reclamar a Dios tu bendición, decretar cosas, porque es esto, es la misma cosa. Este Jacob sin cruzarse todavía verdaderamente con el Espíritu Santo. No tenés un respaldo para el diezmo en estos textos. Aparte, estos hombres cuando dijeron vamos a diezmar, fue algo voluntario, fue una dádiva voluntaria. Quisieron hacerlo, no había una ley que ellos desobedecieron si no lo hacían. Es Melquisedec, toma el 10%. Sería un buen texto para esta gente que diga, y continuó diezmando mensualmente. Ay, ¿cómo quisieran que diga esto? Pero no dice. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo vivía, existía este sistema tributario dentro de lo que el romano le permitía. Había que pagar tributo a Roma, estaban los publicanos, y había que pagar tributo también. Ellos pagaban tributo a su templo, a su creencia. Y acá hay un versículo que usan mucho, que es Mateo 23, 23. No deje de hacer esto sin hacer lo otro. ¿Conocen eso? Miren, hablando de Jesús, acá Jesús dice que tenemos que seguir diezmando, dicen algunos. Y mira lo que dice acá. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman de la menta, del eneldo, del comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Viste eso? Y dicen, ¿viste Jesús dice que tenemos que seguir diezmando? Pero vos te das cuenta que en esta época también había monedas, había dinero. Por eso que vos ves en Juan capítulo 2, que Jesús entra al templo y tumba la moneda de los cambistas. Pero aunque había moneda, ellos diezmaban del eneldo, de la menta y del comino, puesto que era un impuesto agrario. Y siempre fue un impuesto agrario. El carpintero no diezmaba. El que hacía carpas no diezmaba. Porque era un impuesto que se le había impuesto a los que trabajaban con la tierra. Por eso el fariseo diezmaba del eneldo, del comino, no dice que daba en dinero, y ya había dinero. Habían dracmas, habían varios tipos de monedas. Y Jesús le dice, porque ellos decían, ellos como que se enaltecían a sí mismos porque ellos diezmaban, y Jesús le dice, está bien que pagues tu impuesto, pero ¿sabes qué? Te olvidaste de la misericordia. El otro ejemplo está en Lucas 18, cuando un fariseo dice, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, como haciendo un énfasis en su justicia, y un publicano decía, perdón Señor, perdón, no soy digno. Y dice, el publicano fue perdonado, pero el fariseo no. Las únicas dos partes donde se habla de un diezmo. Después en toda la Biblia vos tenés una ofrenda voluntaria en amor para que la obra se expanda. La otra vez escuché decir a un pastor que está bien el diezmo, porque no pudo pues ya en un momento de presión decir que el diezmo se había sacado del Antiguo Testamento. Pero dijo, bueno, el diezmo es un principio. No es un principio, el diezmo. Lo que es un principio es este.
Seguimos teniendo pobres dentro y fuera de la iglesia. Seguimos teniendo personas que se dedican a tiempo completo a la obra. Y seguimos teniendo templos de los cuales ustedes son los principales usuarios y descomponedores. ¿Entienden eso? Lo que te digo es que, hermano en Cristo, y cualquier pastor que escuche esto, ya sea en video o en grabación, no está sujeto a una maldición por no dar un porcentaje. No te va a comer el devorador y no estás robándole a Dios. No estás sujeto a un porcentaje. Lo que estamos sujetos en amor es a un compromiso de hacer que el evangelio se expanda. Es lo que habla 1 Corintios 16:1. Dice que una vez, primer día de la semana, júntense todos los hermanos y aparten lo que es el Señor conforme a lo que hayan prosperado. ¿Qué quiere decir eso? No le saques la comida a tus hijos para venir a dar acá y después. No es ese que tan grande tu milagro, el tamaño de tu ofrenda. ¿Viste eso? Hay gente a quien se le ha sacado inclusive lo que tenían para comer en la semana para ofrendar, para que así el devorador se vaya y prospere. Pero no era un amor a la obra, era más que nada una especie de compra de indulgencia, una especie de compra de bendición. Los católicos hace 500 años vendían la indulgencia. Hoy los evangélicos venden bendiciones. ¿Se dan cuenta de eso? Estamos traficando con las bendiciones del Señor. ¿Querés que te bendiga? Toma esto. Hace pacto con Dios. Es lo mismo que caminar de acá a Cacupé, pero estos son más vivos, en dinero hacen. Si me das tal cosa, yo te doy plata. Y pactar con Dios así. Viene un profeta, te doy una palabra, sellala, plata. ¿Querés mi cobertura? Plata. Y pastor, ¿y qué hacemos si traemos los diezmos y con los pobres? ¡Satanás fuera! Pero acá dice, ¿te das cuenta? Y aún así yo diferencio que hay pastores que verdaderamente creen en un diezmo noble. Pero no hay una base para establecer un porcentaje exclusivo a un cristiano en este pacto, puesto que la ofrenda es voluntaria, de un amor sincero al Evangelio y conforme a lo que el Señor nos haya prosperado. ¿Viste eso? Vos le ves a una Filipo viendo a un Pablo que le parecía necesidad y por medio de un enviado le mandaba plata, le mandaba para su comida, para sus necesidades. Ese es un pueblo que ve la obra de Dios, gente que está ahí en la trinchera al frente y peleando la batalla y se dice, apoyemos la obra del Señor. Y te digo esto, si en tu corazón está dar el 50% para que el evangelio se expanda, y da el 50% entonces. Pero si un día venís con un 3%, pues por cosas de la vuelta de la providencia, que no pudiste llegar a fin de mes y no hay para comer, y venís con un 3% con todo tu corazón al Señor, yo te aseguro, hermano en Cristo, que ese 3% el Señor lo ve con agrado, puesto tu corazón estás dando ahí, viuda. ¿Entendés eso? No estás maldito. Esa es la ofrenda. Yo estudié abogacía y mi plan de vida era otro. Me casé con una abogada, yo dije, voy a escribir libros de jurídico, voy a tener mucha plata, voy a ser abogado, y voy a manejarme en un Mercedes-Benz, cosas del mundo quería. Pero el Señor me dijo, ¿sabes qué? Vas a ser pastor. Punto. 6 años de derecho, chiclín, caja, ahí está. Pero me sirve igual. Y después de los discursos de gente que venía amándome y diciéndome, vas a pasar hambre. Estoy acá. Si mi lado fuera ese, y yo trabajara todos los días para reunir dinero, y veo una persona que está predicando el evangelio, que se está bancando todo lo que yo conlleva, yo te aseguro que no le voy a dar el diezmo nomás. Soy yo. O si veo a un hombre que tiene una familia y que ha dejado todo, pudiendo haber sido otra cosa, para predicar el evangelio, y veo a su hija con un zapato roto y le veo a mi hija con un zapato que hasta tiene luces, no voy a tener el estómago para dejarla en ese lugar.
Porque si alguien ve a un hermano que pasa necesidad y su corazón voltea de él, se ñembota, en otro lenguaje, ¿cómo el amor de Cristo está ahí? Si yo veo a los hijos del pastor Heinz o a los hijos del pastor Diego que en su cumpleaños tienen un tractorcito de plástico y veo a los otros niños que juegan con sus juguetes caros, hermano, yo no voy a soportar eso. Disculpame, yo no tengo eso. Así que ese principio que tenemos ahora, gente que está consagrada al Señor y que son dignos de su salario, obreros que han decidido seguir al Señor, tenemos templos en los cuales estamos haciendo esto, que tanto te conforta y te santifica, que es ministrarte la palabra del Señor. Esto estamos haciendo. Ustedes algo van a romper hoy acá, te aseguro. Y tenemos pobres. El Señor sabe que tenemos pobres. Acá adentro y allá afuera. Pero quiero que sepas en la conciencia israelita de dedicar tanto al que necesita. Si esta iglesia recibe ofrendas y solamente las dedica a un templo, está pecando. Puesto que no es del principio de la recolección de ofrendas. Tiene que ir una parte exclusivamente a la gente que necesita. Si una iglesia tiene pastores con sueldos miserables y que entregan todo, una iglesia que está pecando, hermanos. Y si por tener un templo nosotros desviamos nuestra plata, destinamos plata a la necesidad de los pobres y no estar construir en 70 años, por eso, que sea pues entonces 70 años. Y me dijo, tengo un tío que es el diezmante de dos, el que diezma con todo su corazón. Se llama tío Luis, es mi tío. Y yo amo a ese hombre. Y yo sé que él va a ver esta predica o la va a escuchar en su auto. Así que a vos te digo, tío. Ese hombre diezma con todo su corazón. Y yo respeto esa ofrenda. Pero quiero que sepas, tío, porque te amo, que no estás atado a un porcentaje. Y yo veo como ese hombre, cuando me dice yo diezmo al Señor, veo a alguien que ama tanto la obra. Y yo reconozco que hay gente que diezma así. Entonces me puede decir, ¿qué pasa con lo que diezmé hasta ahora? Si fue de corazón sincero, el Señor te lo vio de forma agradable. Y también te digo a vos, pastor amigo, pastor que está buscando la verdad, que yo también me di cuenta que estaba equivocado y que no podía poner esta carga sobre la gente como es pecado, sino diezmas, puesto que no es un conflicto con Dios. Y también me di cuenta que por la cruz de Cristo nadie puede ser maldito por el diezmo. Hay una contradicción ahí en cuanto a lo que es el Evangelio. Cómo Jesús llevó todos nuestros pecados y todas nuestras maldiciones, pero si no diezmamos, esta maldición se nos queda todavía. Hay una incoherencia ahí. Inclusive hay tantas contradicciones en la teoría del diezmo, puesto que la gente dice, nosotros diezmamos, pero no estamos bajo la ley porque Abraham lo hacía antes. Pero citan tantos versículos de la ley para amparar su diezmo. ¿Te das cuenta de la contradicción? El Señor te dice esto. Sé un hombre honesto. Paga tus tributos al Estado. Sé un hombre íntegro. Respetar la autoridad puesta por Dios. Porque aunque estemos en una democracia, en el plano de la soberanía sigue siendo una teocracia. ¿Entienden eso? El Señor pone las autoridades. Y en cuanto a la iglesia, así como los hermanos de Filipo que daban para la obra. Y apartemos lo que corresponde a Dios. Y yo te digo una cosa. Gente que es miserable, en el sentido que gente que cierra su corazón ante la obra, es gente que tiene que analizarse mucho. Ahora, gente que en un sentido
sabe que está pecando y retiene lo que es el Señor, hay una pregunta, tenés que analizarte dónde está tu corazón. Y también cómo estás moviéndote como mayordomo. Pero no tiene nada que ver con maldiciones, ni con devoradores, ni con la ira de Dios, ni con el robo a Dios. Ese concepto no tiene amparo. El diezmo que vos ves hoy es algo extraído de algún sueño de alguien, pero no es bíblico. Si querés dar el 10%, perfecto, pero nada te impide dar un 11% o un 20%. El Señor quiere una ofrenda, y voy a leer este versículo. Mira la actitud de alguien cuando ofrende. Miqueas amo tanto a ese tío mío, amo tanto a mi tía Esther. Que el Señor les bendiga y les haga crecer en el conocimiento. A Él y a las personas que como Él buscan la verdad y buscan al Señor Jesucristo. Con todo el corazón. Y hay gente que murió dando el diezmo de buena manera. Está bien. Ahora ya saben la verdad. Están arriba. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Escucha esto. Lo que pide Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año, lo mejor. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Respuesta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Viste eso? Podés traer tus ofrendas, pero Él no quiere el dinero en sí. Hay gente que vive vidas diabólicas, vidas perversas, pero como que compran su bienestar dando el diezmo. Yo conozco gente pagana que da diezmo, que asiste a iglesias evangélicas. Pero ¿te das cuenta de lo que el Señor realmente quiere? Él quiere que ames, quiere que seas misericordioso, quiere que hagas justicia. Él quiere que te humilles ante Él en todo tiempo, que te acerques a Él, que tengas comunión con Él. Eso es lo que el Señor realmente quiere. Y cuando vos venís con tus ofrendas, lo que Él quiere es esa actitud de entrega a Él. No solamente el hecho de tomar. Vamos a vivir la vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Hermanos, el Nuevo Testamento no habla de diezmos. La historia de la iglesia, todo Hechos, ninguna parte se recoge diezmos. ¿No le parece algo inclusive raro eso? Que en toda la historia de la iglesia no se habla de cultos, de milagros, de puertas que se rompen, de terremotos, de vientos, es minucioso, pero en ninguna parte. Y ustedes piensan que si es algo tan importante en el sentido de que estamos bajo una maldición si no lo hacemos y estamos robando a Dios, ¿el Nuevo Testamento no daría un énfasis tremendo a eso? Que el Señor nos ayude y nos concientice y les bendiga. Y que les santifique, porque esto es santificación en el sentido de que santificás conceptos que han puesto en tu cabeza. Este argumento, yo les digo algo,
como ex diezmista, es irrefutable. Yo lo ataqué, no lo pude vencer. Dije, Señor, yo no temí por haber diezmado, yo temí por haber condicionado a otros a que diezmen bajo una maldición. Eso sí temí. No por lo que di. Inclusive digo, hubiese dado más, pero por cómo infringía personas y les puse esa pistola psicológica de la maldición de Dios. Inclusive, en un sentido, no para abusar de ellos, como inclusive otros lo hacían. Vamos a orar.